puedes ver el título. Son dos palabras, muy fácil para que te vayas familiarizando. Fe inconmovible. ¿Lo podemos repetir? Fe inconmovible. Es una serie de predicación de 9 semanas, Dios mediante, que está basada en la vida de uno de los grandes personajes de la Biblia, Daniel, el profeta Daniel. ¿Te acuerdas? Él comenzó su carrera con 15 años como prisionero de guerra. Fíjate la evolución. Comenzó con 15 años como prisionero de guerra y la acabó con 85 como ministro del rey. Y el tema que vamos a ver en estas 9 sesiones, grábate esta frase, es cómo florecer en tiempos de dificultades. ¿Cómo podemos, los hijos de Dios, florecer en tiempos de dificultades? ¿Cómo podemos crecer con fuerza cuando lo que viene sobre nosotros es adverso, es contrario? ¿Verdad? Mi deseo para ti es que no simplemente sobrevivas. Hay muchas personas que en estos momentos difíciles están tratando a duras penas de sobrevivir. ¡No! Dios no quiere eso para ti, ni para mí, ni para la iglesia. Dios quiere que en este tiempo de dificultad podamos florecer para Él. Gloria al nombre de Jesús. Estamos viviendo en un momento donde parece que todos los valores que fundamentan una sociedad saludable y próspera han sido eliminados. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es tremendo, ¿verdad? Todo se ha puesto al revés. Tú fíjate, hace 2600 años, Isaías advirtió, pásame al siguiente, Isaías advirtió a sus contemporáneos con este versículo: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Isaías se levantó en medio de la sociedad y les dijo: miren, si ustedes siguen funcionando con estos valores, con estos principios morales, la sociedad va a colapsar completamente. ¿Verdad? ¿Qué había sucedido? Fijaros, la nación había caído en 3 conductas que le estaban arruinando totalmente. La primera, la inmoralidad; la segunda, la injusticia; y la tercera, la idolatría. Y no solamente Isaías lo publicó, sino que vino Jeremías y trajo el mismo mensaje. Vino Ezequiel y proclamó el mismo mensaje. Vino Sofonías y otros profetas y advirtieron a Israel que la idolatría, la inmoralidad y la injusticia arruinarían la nación. Cuando Daniel escuchó eso, cuando Daniel oyó esa predicación, él era un adolescente. Era un adolescente cuando escuchó esto. Y lo que sucedió fue sencillamente que alrededor del año 600 antes de Cristo, el imperio de Babilonia invadió Judá, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó completamente el templo, se llevó cautivos al 25% de la población, a los mejores ingenieros, las personas preparadas se los llevó cautivos y allí estuvieron cautivos 70 años. Fue un verdadero desastre. La nación entró en un colapso total. Ahora, yo quiero decirte algo. Si estás abriendo los ojos de lo que estamos viviendo, lo cierto es que todos los fundamentos de la sociedad están siendo sacudidos. Está siendo sacudida la economía, los gobiernos. No sé si te das cuenta cuando se celebran las elecciones que estamos viviendo muchas naciones donde no hay una mayoría de acuerdo. Hay acuerdos de gobierno que están en un hilo, ¿verdad? Hoy sí, hasta Israel, en el caso de esta nación, ¿verdad? Y tenemos que tomar nota de esto. Las libertades de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia se está cuestionando. Estaba hablando con Joshua ahora en el despacho, un mapa. Tenemos 360 millones de creyentes en el mundo que están siendo perseguidos. Cada hora, ¿verdad? En Nigeria mueren 2 cristianos por confesar a Cristo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo nosotros hoy. Están siendo sacudidos los matrimonios, las familias, la misma educación. Y miren lo que está haciendo Walt Disney a la hora de producir cosas para niños. Es increíble. Ayer recibía un reportaje que me ponía los pelos de punta con los millones y millones de niños a los cuales están siendo influidos, ¿verdad? Ahora fijaros, donde Dios nos está llamando ahora no es a ser catastrofistas, sino que realmente entendamos esto, hermanos. Dios nos ha puesto en este tiempo y en esta hora para florecer en medio de tales circunstancias. Y por eso vamos a fijarnos en este libro, el libro de Daniel, ¿no? Uno de los grandes libros del Antiguo Testamento, para poder mantener
una fe inconmovible en medio de un tiempo donde todo se tambalea. Y ese es el título de la sesión de hoy. El libro comienza con un joven adolescente que presencia la caída, la estrepitosa de su propia nación a manos del imperio de Babilonia. Su nombre es Daniel y el libro recoge su vida, 70 años de su vida, porque empieza cuando tenía 15 años y termina el libro cuando tenía 85 años. Nos lo presenta como un prisionero de guerra, ¿verdad?, que acaba su vida a los 85 años siendo el segundo hombre más poderoso del imperio, después del emperador. ¿Sí? Y Daniel nunca, estando en la arena política, perdió su integridad. Creo que es una historia apasionante, tremendamente apasionante, de la cual cada uno de nosotros podemos aprender, ¿verdad? Ahora, fijaros, él fue llevado, como digo, como prisionero de guerra a Babilonia. Y escucha esto, y lo vas a entender tú que vienes de otro país. Nunca volvió a ver a sus padres jamás. Nunca pudo volver a estar con su familia y nunca pudo volver a su querida tierra de Judá. Pasó toda su vida viviendo en un país extranjero y en una cultura muy hostil. Pero de eso habla este libro. ¿Cómo florecer cuando estamos en estas circunstancias en medio de dificultades? Y vamos a estudiar su vida detalladamente durante las próximas 8 semanas. Y hoy quisiera empezar leyendo en el capítulo 1. ¿Me acompañáis, por favor, en vuestras Biblias, que no está aquí en la pantalla? Capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, fijaros la palabra aquí, un adolescente, 15 años, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, o sea, les cambió el nombre. Toma nota de este detalle. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Vamos a explicar un poco estos versículos. Jerusalén fue sitiada, conquistada y destruida por completo. Eso dice este versículo. Dios usó a un rey pagano, Nabucodonosor, para disciplinar a sus hijos. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Sí. Y eso sigue sucediendo hoy. Dios a veces usa a un jefe del trabajo pagano para tratar con un creyente. Vemos aquí este principio. Se llevaron todos los utensilios del templo al templo de los dioses paganos. Y de entre los cautivos de Judá, que eran jóvenes, adolescentes, escogió varones de la familia real basado en estos 3 criterios. Esto te sonará, ¿verdad? De cuando hacen casting. ¿Cuáles eran los criterios para escogerles? Primero, belleza; segundo, inteligencia; y tercero, músculos. Nuestra sociedad usa hoy los mismos criterios para valorar a las personas. En la cultura del mundo, lo que se valora es sexo, dinero y estatus, belleza, inteligencia y músculos. Y una vez que fueron seleccionados, fijaros, dice aquí que fueron sometidos durante 3 años a un adoctrinamiento cultural. ¿Sí? Entonces, tenían que ser adoctrinados, entrenados mentalmente, y también debían de comer la comida de Babilonia. Tanto a Daniel como a los otros 3 amigos, fíjate en este detalle, se les cambiaron los nombres. Ahora, ¿con qué finalidad cambias tú el nombre a un joven adolescente? Pues evidentemente, y esto lo vemos hoy, querían reprogramarles. Esa era la intención. Y cambiar su identidad. Fue algo muy pensado y muy deliberado, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? Muy fácil. Tenían que dejar de ser judíos
y tenían que renunciar a todos los valores espirituales que ellos tenían, en los cuales había estado basada su vida hasta entonces. O sea, les estaban proponiendo, muchacho, tienes que reemplazar todos tus valores en los cuales se te ha formado, que en este caso eran los valores de Dios, por los valores paganos, por los valores de Babilonia. Y como te he dicho, estuvieron separados de sus padres, de sus familias y de su nación. Y en ese proceso les dieron nuevos nombres y una nueva identidad. ¿Te puedes imaginar qué sacudón tan grande? ¿Verdad? Fue un sacudón impresionante. Fueron sacudidos en gran manera hasta los mismos fundamentos. Sin embargo, y esa es la lección de este libro, Daniel, en medio de esa tremenda presión, mantuvo intacta su fe y su integridad en una cultura bien hostil. Cuando nos dicen que estamos en una sociedad de tolerancia, nos están diciendo una tremenda mentira. En el nombre de la libertad y de todo eso, es una tremenda mentira. Y si no, veamos cómo se está trabajando en ese nivel, en los colegios, en los institutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no hay ningún científico que pueda decir que la teoría de la evolución es algo demostrado científicamente. No lo es. No lo es. Científicamente no lo es, ¿verdad? Sin embargo, así se lo están enseñando a nuestros alumnos adolescentes, ¿verdad? Les están enseñando que venimos del mono, cuando eso no está comprobado científicamente, evidentemente, ¿verdad? Entonces, hermanos, no seamos ingenuos de la sociedad en la cual estamos, como vemos aquí con Daniel. Él mantuvo intacta su fe y su integridad en medio de una cultura hostil. La cultura en la que estamos viviendo es una cultura hostil a los valores, a los principios cristianos, ¿no? Y a la palabra. Seamos conscientes de eso, porque esa es la realidad. Ahora, ¿sabes? Yo veo esta historia tan apasionante, me parece más apasionante que El Señor de los Anillos o que la Guerra de las Galaxias, porque está llena de aventuras y de intriga, ¿verdad? Cómo es la historia de cómo un hombre en un ambiente tan complicado puede realmente florecer, ¿no? En tanta oposición y rodeado de personas, escúchame bien, que no están de acuerdo en absoluto con lo que él cree. Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Esa es la situación de Daniel. O sea, personas teniendo un cargo político además, que no estaban de acuerdo en absoluto, para nada, con lo que él creía, ¿verdad? Rodeado de personas así. Ahora, yo les hago esta pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, mantener una fe inconmovible, los principios de la palabra de Dios, y florecer en medio de un mundo que está sacudido por la guerra en este momento, ¿verdad? Por la muerte, por la destrucción del matrimonio, por la violencia y tantos otros males? Bueno, yo quiero plantearte hoy, para comenzar, tres reacciones cuando tu mundo se tambalea, que es el enfoque de hoy, ¿verdad? Cuando nuestro mundo se tambalea, tres reacciones. La primera de ellas, que vemos en Daniel: no te sorprendas por la adversidad, no te sorprendas. ¿Sí? La caída de Judá, fijaros, había sido anunciada por los profetas. Los profetas habían dicho al pueblo mucho tiempo antes, lo habían publicado en las calles, en las sinagogas, les habían advertido, les habían dicho: el camino que llevas ahora, por el que vais ahora, es un camino que os va a llevar a la destrucción. Daniel lo había oído. Ahora fijaros, el apóstol Pedro nos advierte de esto. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo cierto es que vivimos en un mundo roto por el pecado. Esto no es el cielo, no te equivoques. Estamos en un mundo roto por el pecado. La Biblia nos dice que allá en el cielo, ¿verdad?, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Pero aquí, mientras estemos aquí, realmente todo está roto. Las relaciones están rotas, la economía está rota, la familia está afectada también. Entonces no nos sorprendamos de los sufrimientos o de las pruebas, porque es parte de nuestra estancia aquí. Jesús nos lo dijo de otra manera, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, hermano, fíjate en eso, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la vida, hermanos, está llena de problemas y de adversidades. No te sorprendas. Sin embargo, ahí está la diferencia cuando tengo a Jesús. Yo me puedo mantener con Cristo con una fe inconmovible. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Amén.
Amén. Ahora, ¿cuáles son las 4 fuentes de problemas en nuestra vida? Porque a veces hablamos, tengo problemas, ¿vale? ¿De dónde vienen nuestros problemas? ¿Cuáles son las fuentes de los problemas? Bueno, la primera fuente es tú y yo mismos, ¿verdad? Es decir, yo soy el mayor problema para mí mismo. La primera fuente de agitación o de sacudida es mi vieja naturaleza, ¿no? Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que sé que tendría que hacer, ¿verdad? Que no tendría que hacer, eso es lo que hago. Luego, la primera fuente que genera problemas en mi vida soy yo mismo. La segunda es el mundo. La vieja naturaleza está dentro de mí, pero el mundo está alrededor de mí y me arrastra, ¿verdad? ¿Cómo? Fijaros el sistema, ¿no? Es buscando la aprobación de los demás. Para que yo tenga la aprobación de los demás, escúchame bien, tengo que desechar mis valores y mis convicciones muchas veces para quedar bien con todos. Y ser, esa frase que se utiliza tanto hoy en día, ser políticamente correctos y que nadie se ofenda y que nadie se moleste, etcétera, ¿verdad? Esa es la filosofía del mundo. Ahora escucha, no necesitas la aprobación del mundo para ser feliz. Porque con Cristo, ¿verdad? Tenemos todo lo que necesitamos. Y es importante que nos mantengamos en Él. La tercera fuente de problemas y de conflictos es Satanás. Es real, ¿eh? Es real. El diablo es real. Desde que te levantas por la mañana, él maquina cómo desanimarte, cómo derrotarte, cómo llenarte de dudas, cómo deprimirte, o si no has conseguido nada de eso, cómo distraerte de lo que Dios tiene para ti. Tenemos un enemigo y es real, ¿verdad? Y es real. Y la cuarta fuente de problemas, sorprendente con esto, es Dios. Dios va a sacudir nuestras vidas por buenas razones. En realidad, al final, no es tan importante de dónde vienen nuestros problemas, sea la vieja naturaleza, el mundo o Satanás, porque Dios va a usar cada uno de ellos para tu bien si tú decides confiar en Él. Incluso las cosas malas, incluso nuestros pecados, sí, Dios los puede usar para bien y sacar buenas cosas de ellos, ¿verdad? Dios puede sacar bien de lo malo, porque Él cambia las crucifixiones por resurrecciones. Y lo decisivo, fíjate, no es la fuente de tus problemas, sino la respuesta que tú tienes. Y vamos a ver la segunda reacción cuando tu mundo se tambalea. Mira las maneras como Dios usa la adversidad para bien. Quiero que te tomes nota de esto, ¿verdad? Y quiero animar a los hermanos de paso a que no tengas solamente la Biblia o el móvil, sino que tengas un cuaderno o una forma de tomar nota de la palabra para que la interiorices y para que la podamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Si queremos florecer y no solamente sobrevivir en una cultura hostil, tenemos que considerar y entender las maneras en las cuales Dios usa las situaciones que nos sacuden para bien. ¿Te acuerdas Jeremías 29:11? Este es un versículo que para mí me trae muchos recuerdos. ¿Saben por qué? Porque una de nuestras hijas pasó por un divorcio. Y en ese momento el mundo se cayó para ella, ¿verdad? Era tan difícil cada mañana empezar a vivir con ella. Era tan difícil. Yo le dije al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo tú le puedes levantar a mi hija? Y el Señor me habló tan claro con este versículo. Y cada mañana hacía 2 cosas como papá. Una, le preparaba el zumo de naranja antes de llevarla al trabajo a coger el autobús, ¿verdad? Y la otra es, repetíamos este versículo. Sin sentir nada, sin ver nada, en total oscuridad, en un desierto total, repetíamos esta verdad. Porque hermano, tú no tienes que sentir la palabra de Dios para repetirla. Lo que tenemos que hacer es confesarla. Si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, esa es la cuestión, hermanos. Y hay momentos en la vida donde luchamos con dificultades, luchamos con el paso del tiempo, luchamos con cosas que no cambian, ¿verdad? Pero lo que sí puede cambiar es mi reacción. Y tengo tanto recuerdo con este versículo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra traducción dice para daros un futuro y una esperanza. En Cristo hay un futuro. Por más que los noticieros nos digan lo que nos dicen, en Cristo hay un futuro, en Cristo hay una esperanza, ¿verdad? Entonces tengo que aprender, hermano, aprende las maneras y las formas en las cuales Dios usa la adversidad para bien en tu vida. Esa es una lección poderosa de este libro. ¿Sabes algo? El diablo tiene planes para destruirnos, claro que sí. El diablo quiere destruir
la familia, quiere destruir la iglesia, quiere destruir la sociedad, porque es padre de mentira, engañador y destructor desde el principio, ¿verdad? Pero Dios tiene planes buenos para tu prosperidad. Y fijaros, en la vida de Daniel, él hizo 5 cosas con los problemas que tuvo que enfrentar, que las puede hacer en tu vida también, ¿verdad? Si tú confías en él. La primera, fijaros, Dios sacude mi vida para examinarme. Toma nota de esto, ¿verdad? Dios sacude nuestra vida, la hace temblar cuando vienen dificultades, etcétera, para examinarme. ¿Qué quiero decir? Simplemente que Él me revela lo que hay dentro de mi corazón, tapado ahí, escondido, que yo no soy consciente de ello. ¿Sabes? Una persona lo dijo con este humor. Dijo, las personas son como las bolsas de té, que no sabes lo que contienen hasta que las sumerges en el agua hirviendo. Cuando sumerge la bolsita de té en el agua hirviendo, ahí salen todos los aromas, todos los sabores, etcétera. Pero hasta que no le echas el agua hirviendo, ¿verdad? Pues no lo sabes, ¿no? Entonces Dios usa los problemas para revelarte lo oculto que hay en tu corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, pero tú, muchas veces yo no lo sabemos. Fíjate lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni aun nosotros mismos a veces no lo conocemos. Pero aquí Dios declara, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, Dios examina nuestras motivaciones. Lo que estaba diciendo Gracia aquí. ¿Cuál es la motivación verdadera por la cual vengo delante de la congregación y alabo a Dios? ¿Es realmente servirle a Él? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿No? Para Dios es mucho más importante por qué hago algo para Él que lo que estoy haciendo para Él, ¿verdad? Él está mucho más interesado en nuestra integridad que en nuestra imagen. Hoy estamos con las redes sociales en un mundo de imagen. Con tal de que yo ponga vídeos y baje fotos, etcétera, donde quedo muy bien, tengo un buen tipo, etcétera, etcétera, si me ve sonriente, con eso vale. Hace poco leía las manifestaciones de una youtuber y decía, claro, todos los que me siguen, estamos hablando de miles, me ven sonriente, me ven, pero si ellos imaginaran qué dramática es mi vida, la realidad que yo vivo. Entonces, hermanos, Dios está interesado en nuestra integridad, en lo que somos cuando nadie nos ve, en lo que somos bajo presión, no en nuestra imagen, ¿verdad? Deuteronomio 8:2, Dios le dice al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero fíjate, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te digo algo, y eso no es profetizarte, es decirte la realidad. Dios te va a hacer pasar por desiertos, cuenta con eso. Quizás no sabes cuándo van a venir, pero van a venir, ¿verdad? Son esas etapas donde no sientes a Dios. Parece que el cielo se cerró, donde estás seco espiritualmente, estás leyendo, estás orando, pero no sientes el fluir en tu vida. Y ahí Dios quiere que le demuestres que confías en Él plenamente, aunque no lo sientes, ¿no? Nuestra reacción a las dificultades mide nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra madurez y nuestra integridad. Y quiero hacerte una pregunta con este punto. Lo que tú estás viviendo ahora, si estás viviendo problema X, ¿verdad? Hazte esta pregunta, ¿qué te revela esto de ti mismo? ¿Qué te revela de ti mismo? La segunda cosa que Él quiere hacer en tu vida con los problemas es que Dios sacude mi vida para corregirme, ¿no? Dios quiere corregirnos, porque un discípulo, escúchame bien, es una persona que vive en la disciplina de Dios. En la disciplina de Dios, no en el cintazo, ¿vale? Entendamos que la disciplina de Dios es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios con su pueblo? Corregirlos y curarles de la idolatría. Les llevó cautivos a Babilonia durante 70 años. Fíjate, santo remedio. Cuando regresaron, jamás volvieron a adorar una imagen. Esos 70 años de corrección de Dios fueron tremendamente eficaces porque se desarraigó para siempre la idolatría de su corazón. Y Hebreos 12, del 8 al 11, lo tenemos aquí, ¿verdad?
nos habla bien claro. Dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Escucha esto, hermano, y recibe esto. Dios corrige a sus hijos. Y te digo algo más fuerte, si Dios no te corrige y no te trata, entonces no eres hijo. Entonces, si has comprado una idea del evangelio equivocada, de que caminar con Jesús y ser un discípulo es que todo va súper bien, ¿verdad? Y no va a haber en mi vida aflicción, problemas, contrariedades, frustraciones, etcétera, te has equivocado de evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio verdadero, lo que acabamos de leer, es que Dios trata con nosotros como sus hijos. Y la corrección, es una demostración de un verdadero amor, Ahora, Job, capítulo 5, versículo 17, un siervo de Dios justo en gran manera, no había otro como él en la tierra, que fue corregido por Dios, tratado por Dios, que nos dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. La traducción esta hay que mejorarla, es disciplina en el original. Disciplina, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermanos, yo creo que es un honor y un privilegio cuando el Señor nos corrige. Es un honor y es un privilegio. El gran escritor C.S. Lewis decía esto: Dios nos susurra en el placer, pero nos grita en nuestro dolor. Es más, los seres humanos somos de esta forma. Fíjate, solamente cambiamos cuando el temor al cambio está sobrepasado por el dolor. O sea, llega un momento donde ese temor que tengo a cambiar, resulta que por lo que sea, ¿no? Yo recuerdo en el caso de mi papá, que era tan reacio al evangelio, y de repente el médico le dice, usted tiene un cáncer de estómago grave, ¿verdad? Y ese dolor tan tremendo de la enfermedad, se había resistido tanto a Dios, de repente venció lo otro, ¿verdad? Y dice, hijo, léeme la Biblia, un cambio total. ¿Por qué? Porque el temor a cambiar, y eso nos pasa a los seres humanos, no queremos cambiar. Hacemos cosas que son negativas, que están mal, que nos destruyen, que Dios nos advierte y nos dice, pero no queremos cambiar. Tenemos un temor tremendo a cambiar, a arrepentirnos, a dar ese cambio. Y de repente Dios permite que nos pase algo que nos duele mucho más todavía. Y ahí decimos, Señor, me rindo. Estoy dispuesto a hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, esa es la realidad del ser humano. Dios nos tiene que poner boca arriba para que nos detengamos, le miremos, ¿verdad? Y hagamos el cambio. Así que Dios usa los problemas, las adversidades y las dificultades, ¿verdad? Para sacar a luz lo oculto del corazón y corregirnos. Hazte esta pregunta práctica. ¿Qué me está enseñando el Señor con esta situación? Por ejemplo, estás sin trabajo, llevas tiempo sin trabajo, estás pasando una situación difícil. Vale, pregúntate esto. ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me quiere enseñar? Lo tercero. La tercera cosa que Dios hace, Dios sacude mi vida para dirigirme. Proverbios 16:9, pasamos por favor. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, a veces hacemos planes, pero el Señor cambia las cosas. Dirige los pasos por otra forma, ¿verdad? Él usa los problemas para modificar nuestros planes. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo, o la disciplina mejor, purifica el corazón. Es decir, las experiencias dolorosas nos hacen cambiar nuestros caminos. Fijaros, Aristóteles dijo esto, no podemos aprender sin dolor, ¿no? Y esa es la historia del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Cuando él toca fondo, cuando se le acaba el dinero, se le acaban los amigos, se le acaba todo, y encima, para la mentalidad judía, le toca, para poder sobrevivir, ir a cuidar cerdos, que era para los judíos lo peor que le podía pasar a uno. O sea, ya no había nada más bajo. Y encima el jefe que tenía no le dejaba comer las algarrobas, ¿verdad? A él, solamente a los cerdos. O sea,
tanto dolor, ¿no?, le hizo tocar fondo, ¿no? Y hermanos, Dios sacude nuestras vidas para cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? El dolor es una manera en la cual le prestamos atención al Señor, ¿verdad? Y eso nos pasa también en la salud. A veces tenemos una enfermedad y la ignoramos. Ya iré al médico. ¿Hasta qué? Hasta que nos pega un latigazo y resulta que no podemos dormir, ¿verdad? Y nos duele un montón. Y digo, no, voy a urgencias. ¿Sí? Así somos los seres humanos, ¿no? Así somos los seres humanos. Ignoramos la enfermedad cuando no hay dolor. Pero si nos da dolor, entonces ahí sí la tomamos en cuenta. Otra pregunta, la tercera pregunta. ¿A dónde me quiere llevar Dios con este problema que estoy atravesando? Hagámonos esa pregunta. Estoy atravesando un problema, muy bien, ¿a dónde me quiere llevar Dios? La cuarta, Dios sacude mi vida para protegerme. Es decir, hay veces que nuestra vida es sacudida porque Dios nos quiere proteger. Cuando yo atravieso ese problema, soy protegido de un mal mayor. A veces un problema puede ser una bendición disfrazada, porque hay problemas, hermanos, que nos vienen por hacer lo correcto. Y quiero darte un testimonio. En una ocasión había un hombre cristiano, era ejecutivo de una compañía, ¿verdad? Y la compañía, por ganar más dinero, le pide hacer algo inmoral. Él se lo piensa, llega a su jefe y le dice, mire, no lo voy a hacer. Y el jefe, sin dudar, le dice, queda despedido usted. Bueno, quedó sin trabajo y encima quedó sin pensión. Vale, un mes más tarde, en los noticieros aparecen todos los ejecutivos de esa compañía llevados a juicio y encarcelados. Y él no, gracias a Dios. Ahora, parecía que el gran problema era eso, había perdido el trabajo y había perdido su jubilación. Pero ¿sabes cuál era el mayor problema? Que estos hombres tuvieron que pasar 20 años en prisión por lo que habían hecho. Luego él hizo lo correcto y tuvo un problema, claro. Hizo lo correcto y tuvo un problema, perdió el trabajo y perdió su pensión. Pero ese problema le libró de algo mucho peor, pasar 20 años en la cárcel. José les dice a sus hermanos, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo, ¿verdad? Hay personas que quieren hacernos daño, sí lo hay, pero Dios es mucho más grande. Amén. Y hay un mecanismo en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué es lo que demuestra eso? Bueno, lo que demuestra simplemente que hay una infección en el organismo. Tenemos que eliminar esa infección del organismo para que se quite la fiebre, ¿verdad? Igual que cuando tenemos malos sentimientos. Los malos sentimientos no son el problema, ¿no? El problema son los pensamientos que te causan los malos sentimientos. Entonces tenemos que dejar de pensar erróneamente de nosotros mismos y de los demás. Debemos pensar lo correcto, ¿verdad? Para que realmente nuestros sentimientos, nuestras emociones se alineen con lo que Dios tiene para nosotros. A veces Dios quiere quitar una persona dañina de nuestras vidas, a la cual somos adictos, ¿sí? ¿Y sabe lo que hacemos algunos de nosotros? Corremos detrás de esa persona. No. Pero realmente Dios nos está haciendo un beneficio, es quitarnos a una persona que es tóxica, que es codependiente, que no nos va a dejar realmente desarrollar el plan de Dios. Y lo que Dios hace es obrar en ese sentido para protegernos. Pregunta, ¿cómo me puede proteger este problema que estoy atravesando? Y el último aspecto es que Dios sacude mi vida para perfeccionarme. Dios sacude nuestra vida para hacerla más como Cristo, para desarrollar nuestro carácter, para que maduremos, ¿no? ¿Tú sabes algo? Nuestro crecimiento espiritual es más rápido y más profundo cuando atravesamos los días oscuros. Enfermedad, tragedias, pérdidas. Y doy testimonio de que eso lo hemos vivido en nuestra familia. Cuando han venido esos días oscuros y difíciles de hospital, semanas enteras. Y me he dado cuenta, después de que ha pasado ese periodo, que ha sido un tiempo que espiritualmente ha sido súper fructífero. Es más, he llegado a la conclusión, dándome cuenta, examinándome a mí mismo, de que si no hubiéramos atravesado por ese tiempo oscuro y difícil, no hubiéramos crecido espiritualmente. ¿Sí? Entonces, el dolor es el alto precio del crecimiento. Si tú quieres crecer y madurar, no hay otra manera sino a través del dolor. Esa es una realidad en la vida humana, ¿verdad? Dios no está interesado en hacerte la vida fácil en esta tierra.
Él está interesado en que crezca tu carácter. Te lo repito otra vez, porque tenemos imágenes erróneas de Dios y evangelios falsos. Dios no está interesado en hacerte la vida fácil en esta tierra. Él está interesado en que crezca tu carácter. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en la escuela todos. No sé cuántos están matriculados o no, pero hermanos, para mí es muy claro, estamos en la escuela. Y por si se me olvida, Esther me lo recuerda siempre. Me dice, amor, que estamos en la escuela. Estamos aprendiendo, Dios nos está tratando, ¿verdad? Entonces, aterriza, que estamos en la escuela. Estamos en la escuela, hermanos. Un discípulo es un aprendiz. Saben que está en la escuela, está en el taller del alfarero y el Señor nos está moldeando. Y hay veces, hermanos, que cuando Él está ahí moldeando, ¡ay! ¿Verdad? Me duele, ¿no? El trato de Dios. Sí, lo siento, pero es el Padre que me ama, ¿no? Y que quiere tallar mi carácter a través de todas las circunstancias. Si queremos crecer y madurar, hermano, recibe esto. ¿Verdad? Tenemos que pagar un precio. Los otros son cristianos, yo diría, etiquetados o no sé, o microondas o como quieras, ¿verdad? Donde no hay realmente un crecimiento, no lo hay. El crecimiento del discípulo es un crecimiento lento que tiene que ver con los tratos de Dios, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el sufrimiento, con las pruebas, con las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso en la tierra, hermanos, para darnos una vida fácil. Nos puso para hacernos desarrollar su carácter, el carácter de Jesús, y Jesús tuvo que transitar ese mismo camino. Entonces, sabiendo, hermanos, que Dios puede usar nuestras adversidades para examinarme, dirigirme, corregirme y perfeccionarme, ¿cuál debería de ser mi respuesta? Romanos capítulo 5, vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Muy directo es Pablo aquí y muy claro en la forma de contestar a esta pregunta. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo ya había aprendido la lección, ¿verdad? Porque usa una palabra que nos parece repelente. O sea, dice Pablo aquí, y no era masoquista, era un hombre bien equilibrado. Nos gloriamos en las tribulaciones. Cada vez que viene una tribulación sobre mi vida, le digo, Señor, gracias, bienvenida sea. Sigues trabajando en mí, sigues desarrollando, ¿no?, tu carácter en mí. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo me ayuda este problema a crecer? Sea el problema que sea, ¿cómo me ayuda este problema a crecer? ¿Sabes cuándo nuestros problemas se convierten en un verdadero problema? Valga la redundancia. Cuando perdemos la perspectiva, cuando perdemos los valores de Dios, cuando abandono el taller del alfarero. Ese es el mayor fracaso, ¿verdad? Cuando me voy de sus manos, me alejo del Señor, resentido y diciendo, bueno, si yo soy tu hijo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Cuando tomo esa postura, me hago la víctima o me amargo o culpo a todo el mundo de lo que me pasa. Luego, por tanto, fíjate, no te sorprendas de la adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tienes que entender, tenemos que entender que Dios va a usar nuestras adversidades de 5 formas diferentes. Primera, sacar a la luz lo oculto del corazón. Segunda, corregirnos porque somos sus hijos y nos ama mucho. Tercera, dirigirnos. Cuarta, protegernos. Y quinta, perfeccionarnos. Y termino con la tercera reacción. Confía en Cristo cuando no lo entiendas. A veces cuando viene un problema, sabéis cómo reaccionamos todos, ¿verdad? Y lee el libro de Job. Decimos, esto no tiene sentido. Entonces no veo que Dios lo use para perfeccionarme, ni para examinarme, ni para corregirme, ni para protegerme, ni para dirigirme. Fijaros, Proverbios 20:24 dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Me gustaría que lo memorizaras. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Es decir, cuando Dios dirige mis pasos, escúchame bien, no voy a entender todo. No voy a entender todo. De hecho, el libro de Job no contesta a ninguna de las preguntas que él tenía. Curioso, ¿verdad? Si lo lees detenidamente. No contesta a ninguna de las preguntas. Porque es que Dios es Dios. Yo no le puedo meter aquí en la cabeza, cuadricularle, ¿verdad? Y que él, digamos,
esté ahí como si fuera mi siervo. No voy a entender todo lo que me suceda a lo largo del camino. Dios es Dios y no lo puedo someter a mi cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago, hermanos? ¿Qué hago? Lo que hace un niño pequeño. Cuando un niño pequeño está en un lugar donde, no sé, empiezan a poner petardos o lo que sea y se siente amenazado, ¿qué hace el niño? ¿No? Sí, llora, pero ¿qué hace instintivamente? Se va a los brazos de su papá o de su mamá, ¿verdad? Y no entiende lo que está pasando, quizás no se lo podemos explicar, pero ¿él qué hace? Confía. Voy a un lugar seguro. Entonces, eso es algo importante en nuestra vida, confiar. Proverbios dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú eres capaz de entender. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero ir terminando. Recuerda esto, querido amigo y querido hermano. Dios no quiere que simplemente sobrevivas en este tiempo difícil. No. En una sociedad hostil y anticristiana. Él quiere que tú y yo florezcamos y brillamos para Jesús donde Él nos ha puesto. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento y examinarnos a nosotros mismos. Porque esta palabra Dios la ha traído a nuestras vidas para cambiarnos. Esta palabra Dios la ha traído a nuestras vidas para animarnos. Esta palabra Dios la trae en esta mañana a nuestras vidas para que tú cojas una perspectiva de Dios de lo que estás viviendo. Y con nuestros ojos cerrados me gustaría que nos preguntemos esto. Señor, ¿estás usando los problemas que tengo para sacar a la luz las motivaciones ocultas de mi corazón? Señor, en mi vida hay prioridades cambiadas, hay cosas o personas que realmente te han robado a ti el primer puesto, el trono de mi vida, de mi corazón. Díselo al Señor en esta mañana, escucha su voz. Señor, ¿estás usando este problema para corregirme? ¿Qué quieres que aprenda, Señor, con este problema? ¿Estás usando este problema para dirigirme? ¿Qué debo cambiar? ¿En qué nueva dirección debo ir? Señor, ¿estás usando este problema para protegerme? Aleluya. Habla con el Señor. Derrama tu corazón y dile, Señor, tú sabes cuál es lo mejor para mí. Tú me conoces. Tú eres mi papá. Tú no me has abandonado ni me has dejado nunca. Me tienes esculpido en las palmas de tus manos. Aleluya. Y como dice el profeta, si una mujer nunca se olvida de lo que dio a luz, ¿cómo yo me voy a olvidar de ti? Dile, Señor, quiero tu voluntad. Señor, ¿estás usando este problema para perfeccionarme? Quiero madurar. Quiero crecer. Quiero entender que el verdadero crecimiento tiene que ver con atravesar el dolor, las pruebas, las dificultades. Por eso Pablo dice, yo me glorío en las tribulaciones. Quiero estar en la mano del alfarero. Quiero que Él moldee mi vida, mi corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Es un tiempo tuyo para que tú hables con el Señor.